Libro Biogestión, Salto Genético Organizacional, segunda edición, escrito por Juan Pablo Ramírez Galvis. Capítulo 4. Biosemiótica y comunicación corporativa. Contar con un cerebro que procese la información proveniente del medio circundante no es indispensable en todos los casos. Esta también se puede interpretar con cada célula del cuerpo. Así, cada colaborador en una organización descifra su entorno desde la energía misma y asume frente a ella una postura subconsciente específica. Para empezar con el análisis de este capítulo, se hace necesario abordar el concepto de semiótica. Esta disciplina estudia el cómo un signo puede ser interpretado para dar un significado al mismo. De allí se derivan la denotación, definición explícita de algo, y la connotación, cualificación relacionada con dicho signo. Por ejemplo, para la palabra cruz, la denotación la define como una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan en ángulo recto, de tal forma que una de ellas o las dos quedan divididas por la mitad. Por el contrario, la connotación puede definir a esta misma palabra como la simbolización de la muerte de Jesús o incluso como una entidad internacional de ayuda humanitaria. De tal manera, la biosemiótica estudia principalmente dos aspectos. Primero, describe cómo se dan estos procesos en la naturaleza y segundo, explica su evolución, historia natural de los signos. Con el ánimo de profundizar en el tema, se hará correlación del documento Aspectos biosemióticos de la conciencia, escrito por Óscar Castro García de la Universidad Autónoma de Barcelona, con los procesos propios de la biogestión que se argumentan en este libro. La denominada tríada de Peirce sostiene que para realizar un proceso semiótico es necesario que se presente un objeto, el que va a ser interpretado, un signo, código que puede ser comprendido, y un interpretante, abstracción final del objeto a través del signo. El asunto es que si se va reduciendo esta relación hacia el microcosmos, ¿hasta qué punto se pueden respetar estas leyes? Varios estudios de la biosemiótica coinciden en que la unidad más pequeña generadora de una interpretación válida es la célula, y que a este nivel se sigue presentando la tríada de Peirce. Suponga entonces un huevo en el cual el objeto es la información genética presente en la yema, el signo es el ADN y el interpretante las características del pollo que nacerá. Todo desde la óptica de las enzimas preexistentes en dicho huevo. ¿En ese proceso biosemiótico estuvo presente un cerebro? ¿O piensa igualmente en una planta, la cual busca la energía solar u otra fuente generadora de rayos UV, moviendo su tallo, ramas y hojas? Allí el objeto es el sol, el signo los fotones y el interpretante el insumo para la fotosíntesis. Esto contando con que los vegetales ni siquiera poseen sistema nervioso. En este punto es donde se hace importante citar la octava tesis del padre de la biosemiótica, Jacob von Wexkull. Pensamientos y sentimientos no son entidades localizables, emergen de nuestro colectivo corporal. Es decir, que estos estímulos intrínsecos pueden provenir de redes celulares y sus interacciones con los campos energéticos y físicos de una manera descentralizada, no necesariamente cefalizada. Asimismo, bajo la teoría de Roger Penrose, se empieza a vislumbrar que el cerebro tiene un componente no computacional que amplía su capacidad de elección y decisión, por el cual trasciende el raciocinio de las máquinas. Puesto que si todo el funcionamiento fuera algorítmico,
Este órgano se confundiría al procesar proposiciones lógicas que, aunque son coherentes, no son válidas. Por ejemplo, que acepte que si una mujer no tuvo su ciclo menstrual, hay un 100% de probabilidad de que esté embarazada. Además, según el teorema de Gödel, es posible producir enunciados que no se pueden demostrar a partir de un sistema de reglas fijado de antemano. Por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en la vida? El reto de defender el hecho que el cerebro tenga parámetros no algorítmicos es el de determinar el lugar físico en donde ello ocurre, pues de lo contrario este argumento quedaría como algo subjetivo. De igual manera, debe ser un componente universal, pues los medios de captación de estímulos de un humano, 5 sentidos, no son iguales a los de un protisto, flagelo. Y la respuesta es que este proceso ocurre en los microtúbulos, los cuales son estructuras tubulares huecas citoplasmáticas que están presentes en todo tipo de células, animales, vegetales e incluso protozoos. Se localizan en los flagelos del paramecium e incluso en los axones de las neuronas. Cada microtúbulo es en sí mismo una proteína polimérica constituida por subunidades proteicas llamadas tubulinas. Cada subunidad de tubulina es un dímero, es decir, consta de dos partes esencialmente separadas llamadas alfa-tubulina y beta-tubulina. Se han constatado dos estados diferentes de la conformación de la tubulina, una de ellas con una inclinación de 30 grados respecto al eje direccional del microtúbulo. Esto genera entonces dos polarizaciones de los dímeros que se asemejan al comportamiento activo e inactivo respectivamente. Esto equivaldría a un sistema de procesamiento de ceros y unos. Por ende, se está hablando de un sistema computacional con capacidades exponencialmente mayores que el que considera a la neurona como unidad fundamental. Los cambios de conformación de la tubulina se propagan cerca de 1.000.000 de veces más rápido que las señales neuronales. Además que por cada neurona existen alrededor de unas 10.000 millones de unidades de tubulina. Se estaría hablando entonces de un supercomputador cuántico. Basarse en el comportamiento de las tubulinas es trascender a la escala molecular en donde rigen las leyes de la física cuántica. Por lo tanto, no se estaría hablando de bits, sino de qubits, bits cuánticos, que permitirían muchos estados posibles diferentes del 0 y el 1 propiamente dichos. Las tubulinas se comunican transmitiéndose información electrónica, fonónica y fotónica, en grupos curiosamente de a 3, 5, 8 y 13 unidades. Esto coincide con la sucesión de Fibonacci, la cual comienza con los números 0 y 1 y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Esta relación es importante, pues la proporción áurea de estos números es la que configura las espirales de las galaxias o de los caracoles. Es decir, existen fenómenos de onda gracias a una estructura cuántica dispuesta para tal fin. O lo que es lo mismo, las tubulinas se comunican por ondas de sonido, luz y corriente iónica. ¿Cómo se aplicaría entonces la biosemiótica al funcionamiento de la comunicación corporativa? La biosemiótica en las empresas. Como se denunció en el primer capítulo de este libro, la unidad fundamental en cualquier organización es el trabajador, pues este es la célula que al agruparse constituye las diferentes áreas de gestión, órganos y tejidos. Así, la tríada de Peirce a este nivel se presenta de la siguiente manera: objeto, identidad corporativa; signo, imagen y clima organizacional; interpretante, comodidad o incomodidad con el entorno.
El objeto principal es la determinación de la identidad corporativa que hace única a cada empresa en relación a otras, así se dediquen a lo mismo. Para poder procesar dicha identidad es necesario que se traduzcan en dos signos: la imagen, logo y demás identificadores visuales que incluyen los colores corporativos, y el clima organizacional, relaciones interpersonales. Esto permite que cada trabajador se lleve una idea de lo que la empresa es y asuma una reacción de comodidad o incomodidad frente a ella. Extrapolando la tesis de Roger Penrose acerca del componente no computacional del cerebro, su aplicación se vislumbra al comprender que la identidad corporativa no se puede entender de una manera 100% procedimental. Por ejemplo, a través de códigos de conducta, elementos de merchandising o diseño de protocolos, puesto que hay cierto grado de incertidumbre en lo concerniente a las relaciones humanas y la asimilación de los signos. Por ejemplo, cuando una persona llega a un recinto público y debe escoger en dónde sentarse cerca de otros individuos, realiza rápidamente un proceso biosemiótico más inmediato que la racionalización tálamo-cortical en el cerebro, basado en la captación energética de los elementos presentes en dicho entorno. Es entonces cuando se argumenta que la presencia de frecuencias ondulatorias erráticas asociadas a lo inarmónico genera cierta incomodidad y estrés en oposición a los patrones oscilatorios armónicos. Es allí en donde se percibe el actuar de los microtúbulos como intérpretes de las vibraciones presentes en el lugar. De la misma manera, puede que aparentemente un jefe lleve buenas comunicaciones con sus colaboradores, pero si sus vibraciones chocan con alguna persona, aunque ésta mentalmente acate las instrucciones, en su interior está cerrándose a aprender y a reconocer la autoridad de su superior. Esto mismo es lo que genera conflictos y chismes de pasillo. Continuando con el estudio de los microtúbulos, el siguiente problema a resolver es el de determinar la coherencia entre los fenómenos cuánticos en que ellos se presentan y su interpretación en el mundo mesoscópico, en donde rigen otras leyes de la física y la mecánica. Para que un fenómeno cuántico se pueda comprender en el mundo clásico, según Roger Penrose, es necesario que se mantenga estable y aislado por cierto tiempo antes de enmarañarse con el entorno que lo transforma en un eigenestado aleatorio, lo cual es una percepción sensorial que abstrae solo una fracción de dicha realidad microscópica. ¿Qué se entiende entonces por coherencia cuántica en este ámbito? Es la comunicación intra, extra e intercelular a través de ondas totalmente armónicas y simétricas que permitirían la superposición entre ellas, generando un intervalo de energía que solo podría ser alterado por un campo más fuerte resultante de la interacción con el entorno. ¿Cómo evitar entonces el enmarañamiento? Como se vio en el capítulo 2, para escalar de lo cuántico hasta lo macro, es necesario visualizar la dinámica de redes dentro de redes, cada una autoorganizada manteniendo una relación sinérgica entre sus componentes. Así, la superposición estable de ondas en coherencia cuántica a distintos niveles de red evitaría la producción de eigenestados, llevando las propiedades moleculares hacia nuestra realidad. Y una forma de lograrlo es mediante el condensado Bose-Einstein. De esta manera, para comprender a la perfección este punto, se cita un párrafo del documento Aspectos biosemióticos de la conciencia. Un estudio sobre el comportamiento cuántico de gases alcalinos a baja temperatura, llevado a cabo por Eric A. Cornell y Carl E. Wieman,
en un laboratorio de Boulder, Colorado, en 1995, hizo que se pudiesen enfriar 2000 átomos de rubidio a una temperatura de 10 a la menos 7 grados Kelvin, haciendo perder durante 10 segundos a los átomos su identidad individual, comportándose como un superátomo. Las propiedades físicas de todos ellos, sus movimientos, por ejemplo, se volvieron idénticos. Estos fenómenos de condensación Bose-Einstein son considerados actualmente el quinto estado de la materia y por ello les fue concedido en 2001 el Premio Nobel de Física. El siguiente punto a resolver es entonces el de explicar cómo se da la coherencia cuántica a una temperatura biológica, pues el condensado Bose-Einstein explica este fenómeno a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al denominado cero absoluto a menos 273,15 grados Celsius. Las rutas metabólicas explican cómo se requiere del trabajo conjunto de las biomoléculas para preservar el organismo. De esta manera, los microtúbulos, con su estructura interna, actúan como reguladores de las vibraciones, disminuyéndolas a la mínima frecuencia después de una explosión de energía metabólica inarmónica. Esto es un proceso de condensación similar al del Bose-Einstein que se denomina efecto Froelich. De manera complementaria, la teoría de Davidoff contiene la propuesta de un nuevo mecanismo para la localización y transporte de energía vibracional que consiste en la formación de ondas solitarias en biopolímeros. Esto es igual a que primero el microtúbulo condensa las ondas y luego las desplaza en dímeros de tubulina. ¿Cómo se da este proceso paso a paso? Se ha comprobado que la célula tiene un ciclo en donde se alterna el citoplasma entre un estado líquido y uno gelatinoso, los cuales se denominan agua desordenada y agua ordenada respectivamente. Este cambio cíclico de fases resulta del intercambio de iones de calcio entre la actina, familia de proteínas que hacen parte del citoesqueleto en las eucariotas, y los microtúbulos. El siguiente interrogante a resolver está relacionado con la influencia del agua ordenada sobre la coherencia cuántica en la célula. Según la investigación de Jibu y Yasue respecto a la dinámica del cerebro cuántico, los microtúbulos poseen agua en este estado al interior de su cavidad cilíndrica que se encuentra condensada, explicado esto por el efecto Froelich. Así, en el corazón de cada microtúbulo se presenta un fenómeno denominado superradiación. Este consiste en la generación de un medio que elimina la disipación de energía por factores térmicos y la resistencia electromagnética, dejando fluir las ondas en estado de superconductividad como si se tratara de un lente transparente que filtra y luego organiza. Hasta aquí se ha explicado que la coherencia cuántica se ve afectada por la interacción con el entorno, pues éste la transforma en diferentes eigenestados aleatorios. Pero entonces es aquí cuando se debe resolver el cuestionamiento final. ¿Cómo se transforman entonces las vibraciones celulares en información consciente? Esto se da por la alternación de los estados del agua citoplasmática, es decir, el microtúbulo condensa la energía metabólica inarmónica a través del agua ordenada. Luego las ondas en coherencia cuántica se desplazan dentro de los dímeros de tubulina que se desprenden del polo negativo y viajan por las rutas metabólicas como autopistas uniéndose a los microtúbulos de otras células por su polo positivo. Esto genera una reacción en cadena de comunicación cuántica. Luego, el agua ordenada retorna a su estado líquido en decoherencia que interactúa con el entorno y se vuelve información consciente e interpretable. Según la investigación del neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás Riascos, la comunicación entre las células sensoriales denominada qualias es la responsable de las sensaciones, como el dolor o las cosquillas, y las percepciones como los colores o el tono de una nota musical determinada. Este proceso se da en intervalos de 12 a 15 milisegundos con el sistema nervioso central trabajando a 40 hercios.
Es decir, que mediante una extrapolación en relación a la biosemiótica se hace hincapié directamente en el funcionamiento de los microtúbulos descrito anteriormente. Así, las cuales se caracterizan como explosiones ondulatorias momentáneas y reiterativas que provienen de la individualidad de una célula y que son capaces de extenderse a la estructura multicelular. Sin embargo, es importante entender en este punto que para generar un sistema de comunicación en red se requiere de activaciones en paralelo con puntos de conexión sincrónicos en el tiempo. Lo anterior quiere decir que como no existe una simetría específica en la distancia entre las células, cuando ésta es mayor, el mensaje va a viajar más rápido y viceversa. Un ejemplo claro es el de la anguila, Electrophorus electricus, que posee terminales eléctricas en su piel para generar una descarga que fatiga los músculos de la presa para poder acceder a ella como alimento. Si no existiese tal sincronía en la comunicación intercelular, en vez de generar dicho mecanismo paralizante, la víctima percibiría apenas el cosquilleo atemporal de unos escasos milivoltios. Ahora bien, los mensajes captados a manera de ondas dentro de los dímeros de tubulina necesitan ser interpretados para darles un significado, por ejemplo, de fotones a imágenes o de fonones a melodías. Ello se da en la transición al estado de agua desordenada, para lo cual dichos estímulos pasan al sistema tálamo cortical, encargado de tomar los fragmentos de estimulación sensorial y consolidarlos en abstracciones definidas. He ahí donde aparecen los eigenestados mentales, pues dicha interpretación puede variar de un cerebro a otro. Retornando al estudio de la biogestión y su relación tanto con la biosemiótica como con la comunicación corporativa, se puede evidenciar que un individuo externo a la empresa realiza una interpretación semiótica aislada, partiendo de la marca como objeto, la publicidad y los atributos de los productos como signo y la experiencia propia o de otros como interpretante. Sin embargo, una vez está adentro como colaborador, este individuo empieza a interactuar de primera mano con la información genética de la empresa que se simboliza en el clima y la imagen organizacional respectivamente. El problema reside entonces en que esta interacción conlleva a que el individuo entre en diversos eigenestados como respuesta. 1. Supresión de la vibración. La persona se protege de las perturbaciones externas a través de un confinamiento energético intencionado. Se encierra en su zona feliz. Con dicho aislamiento empieza a generar inconformismo a su alrededor, dado que se percibe como una célula desconectada que no se comunica con las demás. 2. Raciocinio de la falacia. La persona vibra a frecuencias celulares mentales beta erráticas y de alta intensidad, 28 a 32 hercios, que la ponen en un estado de ansiedad y estrés extremos, por supuesto acompañados de dosis significativas de cortisol. Su estado se puede definir como agresivo e imponente, que desestabiliza la energía circundante. 3. Pseudoconciliación. La persona presenta vibraciones volátiles fácilmente susceptibles a un cambio de fase, que pasan arrítmicamente de estados estacionarios a estados entrópicos y viceversa. Esto la hace algo bipolar, evidenciando un comportamiento que se alterna entre unir y destruir. 4. Vibraciones valle. La persona es excesivamente maleable, acondicionando constantemente su energía sin poner resistencia respecto a las vibraciones del entorno. Se percibe altamente resiliente, pero en un rol pasivo y autómata. 5. Dinamotrofía. La persona presenta falencias en sus procesos de individuación, sostenimiento de la identidad propia, requiriendo de bastante energía entrante para asegurar su propia homeostasis. Como resultado, genera gradientes muy marcados que absorben todas las vibraciones contiguas, como un agujero negro. Vale la pena aclarar que bajo los principios de la mecánica cuántica, la probabilidad de los eigenestados tiende a infinito,
Es decir, que el anterior listado es solo una pequeña muestra de las formas de energía que podrían presentarse. Más allá de las células, los modos vibracionales. ¿Sería correcto afirmar que la interacción mediante vibraciones se da solo en los microtúbulos? La verdad es que no. Las técnicas avanzadas de microscopía de nanomateriales demuestran que existen ondulaciones que afectan a los diversos grupos funcionales atómicos dentro de las moléculas, sean estas orgánicas o inorgánicas, uniendo por ende a los dos mundos. Estos estados de agitación conllevan a niveles de energía diferenciales que se pueden mapear como variaciones en el calor específico por zonas, a través de técnicas que implican rayos infrarrojos, como el Raman o la espectroscopía FTIR, con longitudes de onda amplias alrededor de los 800 a 2500 nanómetros. ¿Quiénes son los responsables de dichas vibraciones? Los fonones. Estas partículas asociadas al sonido se conducen en el cuerpo de los átomos al ser absorbidos, dado que al igual que los fotones no poseen masa. De esta manera se han detectado 6 patrones diferentes de movimiento oscilatorio entre los átomos que se pueden clasificar acorde a la simetría o asimetría de la tensión, cambios en el distanciamiento a lo largo del enlace que los mantiene unidos, y de la flexión, cambios de ángulo. Asimismo, vale la pena aclarar que estos comportamientos se pueden dar a diferentes frecuencias dados los elementos de la tabla periódica involucrados y las proporciones de combinación entre ellos, originando una huella dactilar. Como es posible inferir, la fuerza de los enlaces intermoleculares juega un rol fundamental para que la red atómica se resista o se deje llevar por las vibraciones fonónicas, tal como lo demuestra la constante elástica de resorte en la ley de Hooke. Por consiguiente, un enlace covalente triple como el del acetonitrilo va a amortiguar más el efecto ondulatorio que uno simple como el del agua, dado que los átomos en el primer caso están aferrados desde más puntos. Por tal motivo se relacionan los tipos de enlace del más estable o rígido hasta el más inestable o fluido: covalente polar, triple, doble, simple; covalente apolar, triple, doble, simple; iónico, metálico; ion dipolo, solvatación; puentes de hidrógeno, dipolo a dipolo, Van der Waals; y fuerzas de London. Otro factor importante es la densidad de estados de los átomos, indicando que para los sólidos la continuidad que pueden presentar los niveles de energía electrónica dada la interacción molecular pudiéndose representar mediante una curva, entendiendo que para una partícula aislada la cuantización de energía evidencia una distribución discreta, por lo cual la densidad de estados también lo es. Así, al diseñar nanopartículas con confinamiento de electrones, la absorción de fonones disminuye porque los deja pasar al aceptar solo niveles muy específicos de excitación o decaimiento energético, principio altamente utilizado en la termoelectricidad para reducir la conductividad térmica. Queda demostrado entonces que las vibraciones se pueden presentar de lo micro a lo macro, de lo biótico a lo abiótico, y que se relacionan directamente con la quinta dimensión de la energía. Estequiometría de las relaciones humanas. Ya habiendo explicado algunos de los posibles eigenestados que los individuos pueden adoptar y su trasfondo basado en la vibración de las células y moléculas, es momento de evidenciar las emergencias que surgen cuando hay acople de los mismos en una red organizacional. Por ende, se va a hacer uso de las ecuaciones de tipo estequiométricas que se definen como la transición de un estado inicial hacia uno final con un sentido temporal específico y conservando ciertas proporciones de materia y energía. Por ejemplo, en química se muestra la siguiente relación que explica la fotosíntesis.
la cual se interpreta como la transformación de 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua en 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno, entendiendo que el concepto de mol proviene de la constante de Avogadro para expresar grandes cantidades de algo, similar a la concepción de docena o canasta. Asimismo, en física se encuentran expresiones como la cual se interpreta como la desintegración débil, una de las fuerzas fundamentales en la que un muón de carga negativa, partícula fundamental de alta energía, 106 megaelectronvoltios, proveniente de los rayos cósmicos que caen en la Tierra y que chocan con átomos en la atmósfera, se transforma en un electrón, un antineutrino electrónico y un muón neutrino, estos dos últimos de carga neutra, muy penetrantes y con una masa extremadamente pequeña. ¿Qué tienen en común estas dos ecuaciones? Veamos. El sentido de la flecha entre el estado A y B muestra el transcurrir del tiempo. Así, el que la misma no se pueda girar en algunos casos en sentido opuesto denotará la irreversibilidad del fenómeno. También explica que cuando el periodo de una reacción se hace más largo o corto puede afectar el resultado obtenido. Aparece el concepto de los catalizadores que incentivan el paso del estado A al B. Estos se definen como elementos que aceleran o retardan la reacción, pero sin consumirse ellos mismos. En el primer caso, la energía solar expresada en fotones, y en el segundo caso podría ser un acelerador de partículas como el sincrotrón. Hay conservación de la materia y la energía entre los estados. En el primer caso entran y salen la misma cantidad de átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. En el segundo se equilibran incluso las cargas eléctricas y los momentos angulares. De esta manera se puede extrapolar el anterior análisis al campo de las relaciones humanas así. Hay acciones que son irreversibles para escalar o destruir el trato con los demás. Igualmente, la cantidad de tiempo en el que interactúan las personas puede definir diversas emergencias, positivas o negativas. Las numerosas condiciones en el entorno circundante pueden constituir catalizadores para mejorar o empeorar la sintonía entre los individuos. Existe un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se obtiene de las relaciones con otros. Por ende, se establecen 3 tipos de personas y sus respectivas relaciones estequiométricas acorde a los eigenestados posibles e incorporación al ADN organizacional. Aceptores, equivalentes a una carga negativa, atraen hacia sí las vibraciones. Eigenestados aplicables, dinamotrofía y vibraciones Valle. Donantes, equivalentes a una carga positiva, expulsan flujos de vibración, eigenestados aplicables, raciocinio de la falacia y pseudoconciliación. Neutrales, equivalentes a una carga neutra, no interfieren en las vibraciones, estados aplicables, supresión de la vibración. Estrategias de biosemiótica desde el individuo. El proceso de armonización energética individual se da en las modificaciones de los patrones internos, para lo cual hay una cierta aproximación desde la programación neurolingüística, teniendo en cuenta también la concepción de la oportunidad que brinda la materia para poder cambiar de vibración, dado que la energía como tal no puede hacerlo, ya está a una cierta frecuencia y así se queda. Una forma de comprender la premisa anterior es a través del espectro electromagnético, que evidencia la posibilidad de los fotones para oscilar a diversas longitudes de onda con sus niveles de energía correspondientes: rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas y radiales. Así, la única forma de pasar de un estado a otro es por la colisión con algún tipo de partícula con masa, por ejemplo, un electrón o el núcleo de un átomo. Por consiguiente, serán el cuerpo y la mente los medios para manipular la quinta dimensión de la energía en el espacio-tiempo, materializándose en convenientes modos vibracionales y comunicaciones mediadas por los microtúbulos, qualias. ¿Cómo lograrlo? He aquí 2 métodos. 1. Instalación de anclajes cerebrales.
Existe un bucle iterativo entre capturar datos del entorno a través de los 5 sentidos, procesar la información generada en el cerebro, difundir el significado mediante pulsos, potenciales de acción neuronales y generar respuesta, contracción y relajación muscular. Ahora bien, esta red se puede entrenar para que responda de una manera predeterminada al estimularla con entradas sensoriales diseñadas en el pasado para evocar estados de bienestar en el presente. Por ejemplo, entrenar fuertemente en el gimnasio con una canción inspiradora, darse aliento a sí mismo con una frase clave, relajarse usando una postura que recuerda un momento de éxito, trabajar pensando en un viaje de vacaciones hecho a un lugar paradisíaco, etc. 2. Técnicas de visualización. Consiste en suprimir momentáneamente los estímulos externos para interiorizar los sentidos y conectarse con una serie de inducciones imaginarias que ayudan a entrar en un estado de relajación conveniente. La posición de los ojos influye en activar diversos puntos cerebrales, pudiendo estar abiertos o cerrados. En términos muy generales, a la derecha para recrear y a la izquierda para recordar. Y la manera en que se respira genera efectos diferentes: profunda, diafragmática o abdominal, completa, alternada por las fosas nasales, de fuego, etc. Estrategias de biosemiótica desde el entorno. Además de lo explicado previamente, existen formas para generar sintonía entre el entorno visto como un atractor positivo y las personas en una organización. Así, los patrones ondulatorios erráticos asociados a la insatisfacción, incomodidad y desmotivación se van a ver contrarrestados, minimizando la aparición de los posibles eigenestados, como en el condensado Bose-Einstein, en el que las vibraciones cuánticas se superponen hasta la escala macro, evitando el enmarañamiento con las fuerzas circundantes. Ello redunda en un mayor control de las resultantes relaciones estequiométricas. Entre estos métodos se destacan: 1. Infraestructura fractal. Este tema abordado en el capítulo 3 consiste en la eliminación de los patrones de forma-función causantes del aumento de los niveles de estrés para el personal e inherentes a la arquitectura del puesto de trabajo. Espacios altamente rectilíneos que impiden los flujos de ventilación, iluminación, disipación térmica, movilidad, etc. 2. Pausas de meditación. Más allá de las pausas activas que sirven para calentar y estirar las articulaciones, se requiere de ejercicios que hagan regulación energética. Se recomiendan prácticas como el yoga y su derivación el acroyoga, la meditación trascendental y las artes marciales, entre otras. 3. Dietas de felicidad. Consiste en suministrarle a las personas dentro de la organización alimentos que incentiven la producción de neurotransmisores positivos como la serotonina, amor y empatía, dopamina, placer del éxito, acetilcolina, curiosidad y creatividad, y endorfina, disipación del dolor físico y sentimental. 4. Armonización sonora. Trabaja en la regulación de las ondas cerebrales gamma, beta, alfa y teta a través de los denominados tonos isocrónicos, que pueden fomentar desde la actividad mental extrema para tareas que requieren de alta concentración hasta los estados de relajación y contemplación. 5. Estimulación sensorial 4D. Exaltación de sensaciones agradables mediante estímulos prediseñados que impactan en el sistema límbico, responsable de las emociones y recuerdos asociados. Por ejemplo, a través del uso de sonidos 4D que generan manifestaciones físicas en el cuerpo como las cosquillas, contacto con texturas placenteras, algunas táctiles, evidenciadas en microestructuras con ayuda de la nanotecnología y otras de manera gráfica perceptibles por los ojos, o la inmersión olfativa. ¿Estas estrategias de biosemiótica son realmente efectivas? Conviene repasar los siguientes casos de éxito que se han presentado hasta la publicación de este libro. Google figura en diversos listados y bajo distintos criterios como la empresa con los trabajadores más felices del mundo. Aunque se basen en sus propias etiquetas, es claro que utilizan las estrategias de biosemiótica enunciadas en el apartado anterior. Por ejemplo, sus oficinas evitan en lo posible los espacios cerrados y las líneas rectas.
ofrecen un tiempo obligatorio en la jornada laboral para la relajación y la meditación y proveen alimentos gratis y saludables de manera ilimitada. Asimismo, empresas como Healthy Vending suministra máquinas expendedoras de frutas, verduras y lácteos en Estados Unidos, lo cual ha sido un éxito total operando más de 380 máquinas en estados diferentes. Asimismo, este modelo de negocio se ha replicado en países como España a través de la compañía Easy Vending. También se registran casos como la Fruit Bar en Australia. Por otro lado, el arquitecto Javier Senosiaín, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se destaca en este momento en lo relacionado a la arquitectura orgánica o bioarquitectura, ha trabajado en diseños que se basan claramente en la fractalidad y ha sido inspiración para varios proyectos urbanos y empresariales en pro de mejorar el bienestar de sus ocupantes y visitantes. De otra parte, el emprendedor, conferencista y entrevistador Timothy Ferriss, en su libro Armas de Titanes, expone las ventajas de prácticas como el acroyoga para mejorar la calidad de vida, especialmente después de intensas jornadas de trabajo, ya que combina el ejercicio aeróbico con el manejo energético. Finalmente, en cuanto a la armonización sonora, ya existen incluso aplicaciones descargables en Google Play y App Store para reproducir tonos isocrónicos como Wavin y Wave Studio Free. En síntesis, todo el ciclo de la biosemiótica en la comunicación corporativa empieza cuando una persona ingresa a la organización e incorpora un eje en estado específico, dándole un rol determinado en la estequiometría relacional. Dicha postura se debe contrarrestar mediante las técnicas de armonización individuales y desde el entorno de trabajo, denominada etapa de condensación energética. Aquello logrará un mejoramiento de la identidad corporativa percibida, impulsada por la coherencia vibracional de todos los integrantes. Esta dinámica se repite día a día, dado que el individuo al terminar su jornada y salir de la empresa vuelve a constituir un elemento que se enmaraña con otras redes ajenas a la misma.